Hola, muy buenas tardes, amigos televidentes. Pues muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo valores basados en la palabra del Señor para que la puedas aplicar. Es la palabra de Dios. Fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, pero no nada más es un libro sagrado, sino cada versículo que está en ella es para que tú la puedas aplicar a tu diario vivir. Aquí vienen consejos bien prácticos para que tú puedas llevar un matrimonio feliz, una relación buena con tus hijos, en el trabajo, en todos lados. Te recomendamos que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo el Señor. Y bueno, el día de hoy traemos un libro muy bonito, Una vida sin conflictos, Joyce Meyer, escrito por ella. Y ella tiene bastantes libros ya editados. Aquí dice que es autora de éxitos de ventas del New York Times, y dice cómo establecer relaciones saludables de por vida. El comentario que hace aquí sobre el libro dice: ¿por qué la vida es tan difícil? Los conflictos interpersonales están causando dificultades y daños serios en nuestra vida. Sus efectos destructivos traen tensión a los matrimonios, amargan a nuestros hijos y causan discordia en nuestras iglesias. Hasta en nuestro viajar diario, camino al trabajo, afrontamos hostilidad y agresión. ¿Qué tal si esto fuera diferente? ¿Qué tal si en cada área de su vida, hasta en las mañanas, camino al trabajo, no tuviese conflictos ni contiendas? ¿Qué tal si todas sus relaciones se pudieran llenar con amor y emoción? Entonces, llámanos para que puedas entrar a la rifa de este libro, Una vida sin conflictos, escrito por Joyce Meyer, y para que puedas entrar a la rifa de él, 430-0880 y 418-0818. También, si quieres... si traes un problema, cualquiera que sea, te lo hemos comentado en otras ocasiones, cualquiera que sea tu necesidad, simple y sencillamente que quieres que te den una palabra de aliento, una oración que te ayuden a clamar a Dios, también llámanos. Si por algo están teniendo algunas llamadas en cualquiera de los dos teléfonos, ellas te van a devolver la llamada para poder orar contigo y clamar a Dios para esa circunstancia por la que estás pasando. Pueda el Señor traer consejería a tu vida y una solución a tu problema. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña de Ciudad Delicias el hermano José Luis Ramírez de la iglesia Juan 3:16. Bienvenido, hermano. Gracias, Carolina, por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues este día queremos compartir con ustedes un tema hablar sobre la depresión, su causa y su cura. Quisiera empezar fundamentando, porque aquí se tocan los problemas desde el punto de vista de la palabra, y quisiera leer un versículo de la Escritura, o 2, 3 textos en la Escritura que se encuentran en el Salmo capítulo 40, y dice: pacientemente, 40 versículo 1, dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quisiera enfatizar, hay en algún momento dado en el que el hombre que escribe esto, que es el salmista, tiene una experiencia difícil, y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Creo que estamos ante una situación, hablando en nuestros días, en los cuales las gentes están viviendo bajo mucha depresión. Cuando se habla de la depresión, en Estados Unidos se hizo una estadística y se dice que el 25% de las personas, de cada 125, de los anglosajones o americanos, están en depresión. Se hizo otro estudio sobre los latinoamericanos. Dice que el 15% de los latinoamericanos tienen problemas con la depresión. Este es un problema que afecta a todos en lo general, afecta a personas, tanto a hombres como a mujeres, aunque según las estadísticas dicen que las mujeres son más propensas a deprimirse. Lo más difícil, es que
aún en estos días ya se ha detectado niños que tienen problemas de depresión. Es más, ya hay, los psicólogos están trabajando fuertemente en relación a esto. Y quisiéramos hablar desde la perspectiva bíblica y tal vez vamos a estar hablando un poco sobre diagnosticando la depresión, causas de la depresión y cómo salir de la depresión. Así que pues le invitamos para que siga escuchando el tema. A lo mejor usted no tiene el problema, pero pudiera ser que en su casa, alguno de sus hijos, algunos de sus familiares pudieran estar pasando por un problema como este, Carolina. Así es. Hay mucho, desgraciadamente hay mucho en todo nuestro estado. Pasó un caso en Delicias, acaba de pasar también uno aquí en Chihuahua. O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes, por eso hemos tenido interés de que nos acompañen y se hablen sobre temas de esta índole, porque sí hay algo que hacer, sí se puede hacer algo para que esto se frene, ¿verdad? Sí, de hecho, decíamos que era se considera que es uno de los azotes de esta nueva generación, la depresión. Y esto muchas veces pudiéramos pensar que está deprimido aquel que no tiene recursos, pero permítame decirle que el rico, el pobre, el joven, el anciano pueden pasar por situaciones depresivas. Hay una definición que me gusta, dice: depresión es un sentimiento prolongado de tristeza y de desánimo, acompañado de una profunda sensación de impotencia que nos inhabilita para cambiar las cosas que están fuera de nuestro control. Alguien definía que para caer en el punto de la depresión, el hombre desciende 5 peldaños. Regularmente todos como personas enfrentamos situaciones en la vida. Sí. Situaciones matrimoniales, situaciones de negocios, situaciones emocionales, y en ocasiones las cosas no salen como quisiéramos y por lo tanto nos desanimamos. Pudiéramos decir que es el primer peldaño. El segundo, nos desilusionamos. Tercero, nos agobia un sentimiento de derrota. Cuarto, un sentimiento de desesperación. Y finalmente, la depresión. Y lo que mencionaba Carolina hace un momento, hay situaciones tan serias que ha habido jóvenes en plena juventud. Niños que están tomando decisiones equivocadas. Me llamaba mucho la atención en meses atrás que cuando la última crisis que sufrió la Bolsa de Valores, uno de los hombres que conducían esas empresas o estaban al frente se quitaba la vida porque de pronto las cosas no salieron como él quisiera. Entonces estamos hablando de una situación que está afectando en todos los niveles sociales, Carolina. Esa es la situación. Así es. Todos los niveles sociales y también diferentes edades. Claro que sí. Porque va de niño hasta adulto, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pudiera ser que a lo mejor hasta nos estén viendo personas que acaban de tener un bebé. Ya se está volviendo hasta un problema también de posparto. La depresión posparto. Que se habla siempre. Y ya se habla mucho también de estas situaciones, ¿verdad? Que después del alumbramiento ellos ya no quieren ni ver a su bebé, ni ver al esposo, ni ver la casa, quieren estar bajo las cobijas. A lo mejor tú estás en esa situación. Permíteme decirte que hay solución, tú puedes salir de eso. Dios tiene recursos. Yo no minimizo de ninguna manera los recursos humanos que existen, psicólogos, pero aquí estamos para darte una palabra de fe. Y quisiera comenzar diciendo, porque a lo mejor algunos pueden decir, bueno, yo no estoy deprimido. Quisiera hablar algunos de los síntomas o diagnosticando la depresión. Una persona deprimida se siente desesperada, desanimada. Se puede decir que surge una parálisis de su voluntad y empieza a pasar por un momento difícil. Regularmente las personas que están deprimidas pierden todas las perspectivas de la vida, de su trabajo y de su familia. Cuando yo toqué este tema, en días pasados se me acercaba una persona y me decía, tengo un buen esposo, tengo hijos, dice, pero no sé qué es lo que me está sucediendo. Entonces, ¿qué caso tiene vivir? Yo he oído gente que dice, ¿para qué vivir? Inclusive las personas que pasan por depresión en ocasiones pierden el apetito, pierden el sueño, o pasa lo viceversa, o pasan mucho tiempo dormidos de igual manera. Se puede decir que una persona que está deprimida pierde su amor propio, se sienten menos en ocasiones. Es más, no desean en ocasiones ni ver a nadie,
Hay personas que han caído en un estado tan crítico que desconectan el teléfono, no quieren saber de nadie, no quieren toparse con nadie. En ocasiones es tan difícil que hay personas que ni siquiera se asean, no se peinan, y es una situación muy preocupante. Entonces, algunos de ellos tienen sentimientos, por ejemplo, desean escaparse, desean irse, pero ni siquiera saben hacia dónde escapar. A lo mejor pudiera ser que tú no has llegado a ese punto, pero vas encaminándote a ese punto, vamos. En ocasiones las personas que están deprimidas se sienten tan sensibles de los comentarios que otras personas hacen, y en ocasiones son personas que suelen malinterpretar mucho esas cosas, vamos a decir, son cosas que ni siquiera son reales, son imaginarias. Una persona que está deprimida también es una persona que llora con mucha facilidad, tiene sus sentimientos a flor de piel, y no solamente es fácil de llorar, sino también es fácil de airarse. Explota con cualquier cosa, inclusive si es un ama de casa puede decirle a sus hijos: ya me voy de la casa, aquí nadie me aprecia, aquí nadie me quiere. El hombre se siente triste, no quiere llegar a su casa o no quiere irse a trabajar, o situaciones como estas. Cosas que antes disfrutaba, cosas que antes no eran de esa manera. Podemos decir, inclusive cuando es esta situación tan grave, algunas de ellas se vuelven dependientes de otras personas. Vamos, ya tienen hasta temor de tomar decisiones. Por cierto, que cuando logra detectarse la depresión, y una de las cosas que recomiendan los psicólogos es aquellas personas que están metidas en una depresión severa, le dicen: no vaya a tomar usted ninguna decisión importante en este momento. Ah, ok. Entonces, híjole, se agrava la cosa. Se agrava la situación. Tal vez algunos puedan pensar y decir: bueno, ¿y cuál es la causa? ¿Por qué puedo yo deprimirme? Primero que nada, yo sé que hay mucho, es un tema muy vasto, es un tema muy extenso. Primero que nada, la depresión suele aparecer cuando experimentamos la pérdida de algo. Vamos, un caso, la pérdida de un ser querido. ¿Quién está propenso a deprimirse? Una persona que está de luto, que acaba de perder un hijo, su esposo, un ser querido, un amigo, simple y sencillamente. Se ve afectada en sus emociones. Inclusive hay personas que se sienten tan lastimadas que no solamente empiezan a desilusionarse o se sienten en derrota porque se sienten abatidos, que hasta en ocasiones se llegan a enojar con Dios. Cuando estamos hablando de pérdidas, decimos de un ser querido, pero también pudiera ser la pérdida de su matrimonio. Sí. Hay personas, y sé que Chihuahua tiene una estadística muy alta en relación a divorcios. Tenemos el primer lugar a nivel Latinoamérica, no sé cómo andaremos ahorita. De hecho, yo me quedé sorprendido que Chihuahua también, en relación hablando de estadísticas, a nivel estado estamos muy alto. Sabemos que es alto en divorcios, ¿no? No, alto en depresión. No, ay, joder, alto en depresión. Qué tremendo. Es que una cosa lleva a la otra. Exactamente, para allá iba. Una cosa lleva a la otra. Si una persona perdió su matrimonio, entonces es muy probable que esa persona esté pasando por un proceso de divorcio. Pero no solamente es la pérdida de un ser querido, también puede ser la pérdida de trabajo o la pérdida de salud. Hay ocasiones que hay personas, sé que hay personas que me están viendo que están pasando porque una situación difícil porque perdieron su trabajo. Y me refiero a personas que son trabajadoras, personas que le echaron muchas ganas en su negocio, en su trabajo, en su carrera, y de pronto el negocio no funcionó o lo despidieron, no sé. Entonces de pronto se sienten frustrados, se sienten abatidos, se sienten desilusionados. Yo conocí a un ingeniero que duró, después de que lo despidieron injustamente de la empresa, una gran empresa, por cierto, que tenía un buen puesto, él duró 4 años encerrado en su casa, sentado en un sillón. Y él me decía, fueron 4 años sentados en este lugar, tratando de no pensar en absolutamente nada. Se comió, o se acabó todos su liquidación o los recursos que tenía. Entonces estamos hablando que una de las causas puede ser la pérdida de algo. Y yo, bueno, mencioné también que de la salud hay personas que en ocasiones pasan por situaciones de salud, se agrava su salud. Y estaba yo platicando, cuando yo exponía este tema en otro lugar,
se me acercó una persona que es jefe de enfermeros y me dijo: lo que usted acaba de comentar, dijo, es cierto. Dice, en el área donde yo estoy, en el hospital donde yo estoy, dice, la gran mayoría, el 90% de las personas que están enfermos suelen caer en depresión. Me decía, las personas... Y se agrava, por lo tanto, la enfermedad. Claro que sí. Pudiendo no ser grave, se agrava. Exactamente. Porque muchas cosas, o sea, mejoran o empeoran en base a cómo está nuestra mente. Entonces, una de las causas principales es la pérdida de algo. O sea, cuando tú perdiste algo. Ajá. La segunda cosa, cuando tus expectativas no se cumplen en la vida. Vamos, en otras palabras, que no se logra los sueños o lo que tú habías planeado. Un ejemplo, en ocasiones hay jóvenes o muchachos jóvenes hombres y damas que se van muy ilusionados en su matrimonio, pero no se cumplen las expectativas que ellos tenían. En pocas palabras, muchas de esas muchachitas o de esas jóvenes que a lo mejor me están viendo, de pronto no es lo que ellos pensaban en el matrimonio. No se divorcian, pero ahí están en un estado crítico, deprimidas y teniendo hasta pensamientos serios. Muchas de ellas están pensando en cosas falsas, salir por la puerta falsa. Entonces le decimos a ellos en este día, hay esperanza, Dios nos da aliento, Dios nos bendice y nos ayuda a recuperar nuestros sueños. Entonces podemos decir que en ocasiones también podemos nosotros deprimirnos porque cuando hacemos algo que va contrario a los valores personales que tenemos. Todos como personas tenemos valores personales. En ocasiones a lo mejor alguien que trabaja en una empresa y le obligan a que firme algo que es incorrecto y que él siente que no está bien hacerlo, de pronto esa persona se siente mal consigo mismo. O sea, no se siente y puede caer esa persona en un estado depresivo y decir, ya no le encuentro sentido seguir en el mismo trabajo. Siente que se defraudó él mismo y defraudó a otras personas que tenían confianza en él. Entonces, podemos decir que también, y no quiero descartar porque aquí estamos hablando, estas son situaciones que están alrededor de las personas, pero sí. En ocasiones cuando el hombre va contra los principios de la palabra, se lo voy a decir más claro, cuando el hombre peca contra Dios, de pronto aquella persona puede ser una de las causas que aquella persona se sienta deprimida. Quisiera enfatizar que muchas de las veces la depresión es por causa física, la depresión puede ser por causa psicológica, pero también la depresión puede ser por una causa espiritual. Cuando no tenemos paz en el corazón, sí. ¿Cuántas personas tienen todo en la vida? Sí. Tienen todo solucionado en cierto sentido, pero no hay paz en el corazón. Y ellas mismas se dicen, yo no sé por qué estoy aquí. Creo que todos hemos conocido a este tipo de personas. Sí. Vamos, pudieran ser hasta personas importantes o exitosas, pero no está la vida de Dios dentro de su corazón. Hay un hueco muy grande en su corazón. Hay un hueco muy grande. De hecho, yo quisiera comentar, porque mi enfoque más que psicológico, pues es espiritual. Quisiera aprovechar que cuando una persona pasa por esa situación emocional, psicológica o espiritual, hay una situación que su alma, su vida viene bajo presión. Fíjate que me llama mucho la atención. Inclusive yo quisiera ser bastante claro, porque este tema no solamente es para amigos que nos escuchan, sino aún hasta para personas que son creyentes, que son piadosas, que tienen una relación con Dios, pero en ocasiones hasta las personas que tienen una relación con Dios pudiera ser que estén pasando por un momento de depresión. Así es. Nada más recordándoles nuevamente que Una vida sin conflictos, escrito por Joyce Meyer, es el libro que estamos rifando el día de hoy, 430-0880 y 418-0818, para que nos llames y puedas entrar a la rifa de este libro. Continuamos. Muy bien, yo comentaba que escudriñando o buscando en la escritura acerca del tema, me encontré yo con por lo menos 3 personajes en la escritura que llamaban la atención. Un hombre que estaba desilusionado, no tengo tiempo para dar los detalles, pero era un profeta de Dios que se llamaba Elías.
Llegó el momento en el que él estaba tan frustrado que se fue camino al desierto, se metió debajo de un enebro, un árbol, y empezó a hacer oraciones equivocadas y le decía al Señor: Señor, mejor quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. ¿De quién estamos hablando? De un profeta. Las expectativas que él tenía no se habían cumplido y él se sentía abatido, se sentía frustrado, haciendo oraciones equivocadas. En la cueva, se metió en la cueva. Se metió debajo de un enebro y después fue y se metió en una cueva. Pero hay otro profeta que también me llama la atención, que se llama Jonás, porque las expectativas que él no tenía no se cumplieron. De hecho, Dios lo había mandado a profetizar a un lugar y luego Dios tuvo misericordia de aquel lugar que se llamaba Nínive, porque ellos se arrepintieron después de que escucharon el mensaje tan fuerte de parte de Jonás que iban a ser destruidos. Se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de esa gran cantidad de gente. Lo mismo, Jonás va y se sube a un monte, se sienta debajo de una calabacera y empieza a enojarse con Dios y le empieza a decir: Señor, mejor quítame la vida. En otras palabras, no le encuentro sentido a la vida y no le encuentro sentido al ministerio, no le encuentro sentido a la fe ni a lo que estoy haciendo. Pero hay uno que llama mi atención, es el salmista. El salmista era una persona que se dedicaba a cantar, a adorar a Dios en el santuario. De hecho, la Biblia habla del libro de los salmos son cantos. Sí. Entonces, hay en algún momento dado en la vida del salmista que él va al santuario a cumplir su función, su ministerio, como nosotros decimos, y de pronto se siente abatido. Y él empieza a decir ahí en el Salmo 42, así mismo empieza a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él se sintió entonces emocionalmente que estaba abatido. Fíjese qué interesante es esto. Los dos primeros que mencioné, Elías y Jonás, profetas de Dios, estaban en un momento de desaliento, casi entrando a una depresión, pero el salmista se veía a sí mismo y se preguntaba, y veía su condición y se preguntaba a sí mismo, dice: ¿por qué te abates? Si tú has visto la bendición de Dios, si tú has visto el favor de Dios, si tú has visto la gracia de Dios, dice, y él se preguntaba: ¿por qué te has olvidado de mí? Y llama mi atención profundamente que él mismo se responde y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El pasaje que empecé yo hace un momento, el Salmo 40, el Salmo 40, es precisamente el salmista y él es el que nos da la respuesta o nos da unas claves para nosotros salir de la depresión. Primero que nada, el salmista expresa y dice: pacientemente esperé en el Señor. Bueno, primero que nada debemos de ser muy honestos con nosotros mismos, saber que necesitamos ayuda. Hay veces somos tan orgullosos que no permitimos ni que los hombres, ni que nuestros maridos o nuestras esposas o que nuestros seres queridos nos ayuden, y mucho menos que Dios. Entonces, si estamos pasando por una situación como esa, creo que es momento de hacer un alto y decirle al Señor, voltear a ver los recursos divinos. A lo mejor eres una persona que nunca has asistido a una iglesia, que nunca te has congregado, que nunca te has comprometido. Fíjate la respuesta. Vuelvo al texto. El salmista decía que había caído en el pozo de la desesperación y estaba en el lodo cenagoso, estaba en una situación, está hablando aquí en el sentido figurado, que estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Lo primero que expresa el texto para salir de la depresión es: espera en Dios. En otras palabras, si ya fuiste con un psicólogo y no ha funcionado, bueno, el último recurso se llama Jesús. Por cierto que la Biblia menciona una mujer que gastó todo lo que tenía. Había sido una mujer que había estado enferma por 12 años. Había ido con los mejores médicos, especialistas de su tiempo. Había gastado todo su dinero, dice, y no había encontrado cura en eso. Pero escuchó hablar de Jesús, dice, y decidió ir a buscarlo. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Espera en Dios, busca de Dios, acércate a Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, en el que podamos ser bendecidos, en el que podamos ser levantados, sino solamente en el nombre del Señor. Llama mi atención lo que dice el salmista, y habla, es muy importante. Dice, confía en Él. En otras palabras, la segunda pauta para salir nosotros de esta situación es no solamente esperar o buscar, sino debemos de confiar.
dice la Escritura, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. El versículo 4 es lo que expresa, bienaventurado es el hombre que puso en él su confianza. Yo te voy a dar 6 razones por las cuales tú puedes confiar todavía en Dios. Fíjate, por cierto, que en estos días se había hablado de que sobre México venía una situación muy crítica, difícil, que iba a arrasar parte de nuestra república. Así es. Todos coinciden en algo, la mayoría, la mano de Dios sobre nuestra nación. Y esto me dice a mí que Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso para hacer algo sobre una nación, pero Dios es poderoso para ayudarte en tu situación. Sí. ¿Por qué podemos confiar en el Señor? Porque las promesas de Dios, las promesas, su palabra, son fieles y son verdaderas. Porque el Señor escucha a los justos. Dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. ¿Por qué no nosotros podemos confiar en el Señor? Porque Él es el Salvador. ¿Por qué podemos confiar en el Señor? Porque Él es mi libertador. Amén. ¿Por qué podemos confiar en el Señor? Porque Él es mi sanador. El Salmo 103 dice, es el que te sana de todas tus dolencias. Y esa es una situación que está en tu vida. Te sana de todas tus dolencias. Es más, aún puede sanar hasta tu cuerpo. Si estás en una situación crítica, creemos que el Señor puede obrar sanidad. Podemos decir entonces que podemos depositar nuestra confianza en Dios. Llama mi atención lo que dice el Salmo. Dice, oyó mi clamor. En otras palabras, la persona debe de voltear a ver a Dios, debe de orar, debe de pedir, debe de decirle, Señor, aquí estoy. A lo mejor te sientes hipócrita. Yo quisiera ser un poquito claro contigo. Te sientes hipócrita y tú dices, es que yo nunca le he pedido a Dios, es que yo estoy lejos de Dios. Pastor, permíteme decirte, creo que a pesar de las circunstancias que tú puedas estar pasando en este momento, si tú volteas a Dios, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es perdonador, te quiere sacar de esa condición, quiere libertarte. Dice, oyó mi clamor. Esa es la experiencia del salmista y me hizo sacar. Eso se llama clamar. En la Escritura tú te vas a encontrar con decenas de personas que clamaron a Dios y Dios la respondió en diferentes situaciones. Y quisiera terminar porque el tiempo es corto. Sí, ya nos están diciendo casi que estamos por irnos. Sí. Dice, la Escritura habla claramente, dice que nos lo puso sobre la peña, lo puso sobre la palabra, lo puso sobre las promesas. ¿Qué te puedo decir, amigo? Que son muchos los testimonios de personas que han sido sacados de esa situación. Quisiera decirte que te acerques al Señor, que busques de su gracia. Él está con los brazos abiertos, Él te levanta, Él te perdona, Él te sacia. De ser necesario, busques ayuda, pero le des una oportunidad a Dios en tu vida este día. Que el Señor te bendiga y qué bueno que nos sintonizas. Encantado. Y quiero nada más recordar, esa mujer que duró 12 años enferma, si tan solo tocar el borde de su manto. La fe en acción. La fe en acción. ¿Verdad? Esa mujer había probado en muchos lugares y esa mujer que duró 12 años y decidió entonces, dejó todas sus trabas o pretextos que tenía y su fe se fue acrecentando. Dijo, si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús. Se le olvidó todo lo demás. O sea, vio que en eso iba pasando el Señor y dijo, ¿ahora es cuándo? Exactamente. ¿Verdad? Y me llama a tener la atención otra cosa ahorita que mencionaba de el huracán ese Patricia, que hasta en los medios pusieron que había sido cambiado el nombre de Patricia Victoria. Porque, qué hermoso, o sea, Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. O sea, que a veces que decimos, no, pues sí, estuvo aquí en la tierra, pero ya hace mucho tiempo y todo. Y calmó las aguas, el viento, allá cuando anduvo con los apóstoles. Pero aquí tenemos la muestra de que clamó México porque no fuera tan tremendo eso para nuestra nación. Y el Señor escuchó. Y la prueba la tenemos ahí. ¿Dijo más claro? Bueno, yo quisiera concluir de esta manera. Así, rápido, nos faltó tiempo. Sí, yo quisiera concluir de esta manera. Sí. Es necesario que tú empieces una relación con el Señor.
es necesario que tú identifiques la causa, por qué estás metido en ese pozo. Es necesario, si eres creyente, que tú hagas de Jesús el Señor, y es necesario que tú clames y digas, Señor, aquí estoy. Lo he visto con muchas personas y tú no vas a ser la excepción. De ser necesario, busca ayuda, busca un consejero cristiano, busca a alguien que te oriente, porque la realidad es que en ocasiones no en todo lugar podemos encontrar la ayuda necesaria. Gracias y muchas gracias por la invitación. No, encantado que nos haya acompañado este hermano de Delicias, y a mí no me queda sino agradecerles que nos hayan visto, escuchado, y les deseamos con todo nuestro corazón que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bendiciones, y si Dios lo permite, aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias.